Hola queridos oyentes de Naturismo al Día, qué gusto estar con todos ustedes en este podcast, en este capítulo efectivamente. Vamos a hablar de los parásitos, la parasitosis, que a veces la entendemos únicamente como aquellos que están alojados en el tracto gastrointestinal, pero pues efectivamente existen una cantidad de parásitos externos, piojos, pulgas, aquellos que se transmiten por los vectores, ya estaremos detallando también el caso de la malaria, que es producida esta enfermedad precisamente por un parásito que se transporta al menos en un vector como es el zancudo, mosquito anófeles, en fin, una cantidad de parásitos que nos acompañan diariamente. Todos en algún momento hemos estado expuestos al ataque de parásitos y estaremos detallando también algunas situaciones muy importantes para que las tengas presentes, como por ejemplo el mito, digamos que el mito que existe en cuanto a los purgantes o vermífugos naturales, que no suelen ser tan efectivos como aquellos de fórmula, aquellos creados por síntesis química, que inclusive pueden llegar a ser hasta muy económicos, que se consiguen muy fácilmente y son ampliamente efectivos en el tratamiento de una cantidad de parasitosis. No quiero decir con esto en lo absoluto que los purgantes naturales no sirvan para nada, sino que vendrían a ser como métodos de refuerzo y complemento, pero que tienen efectos que son bastante discutibles y que no logran de todas maneras eliminar a todas las especies de parásitos que están poblando sobre todo al interior de nuestro cuerpo. Parásitos bastante peligrosos porque a veces no se quedan conformes con alojarse en el tracto gastrointestinal, sino que migran a otros órganos, hasta el cerebro mismo, produciendo gravísimos problemas de salud a nosotros los seres humanos. Pero entendamos entonces qué es la parasitosis. Pues efectivamente es la enfermedad producida por la presencia de estos parásitos en nuestro cuerpo. Son organismos que viven a expensas de un huésped, del cual obtienen pues los alimentos y en muchos casos van a ocasionar daños gravísimos, como ya te decía. Existen, por supuesto, distintos tipos de parásitos que pueden afectarnos a nosotros y pues la parasitosis puede variar en gravedad desde cuadros leves hasta enfermedades que son bastante graves o incluso mortales. Encontramos en los parásitos los protozoarios, que son pues organismos microscópicos de una sola célula, por ejemplo la gardiasis, las amebas, el plasmodium que ya te nombraba, causante de la malaria. También encontramos los tipos gusano, como son los helmintos, parásitos multicelulares, pues ahí están el ascaris, los oxiuros, las tenias solitarias, las ursinarias, o mejor dicho, las uncinarias, que sería el término correcto, uncinarias. Ya estaremos detallando acerca de estos parásitos que son bastante peligrosos para nuestra salud, esas uncinarias. Y pues también encontramos los ectoparásitos que viven en la superficie del cuerpo, pues los piojos que produce la sarna a través de los ácaros, las pulgas. No nos vamos a detener mucho en ese aspecto, sino en lo que de pronto nos puede causar muchísimo daño y que a veces no sabemos o sospechamos que los tenemos en nuestro cuerpo, como son los parásitos del tracto gastrointestinal. ¿Cómo se transmiten estos parásitos? Por el consumo de agua o alimentos que están, por supuesto, contaminadas, por contacto con heces que contienen ya sean huevos, quistes de parásitos, penetración de larvas a través de la piel, por ejemplo las uncinarias en suelos contaminados. Caminar descalzo es bueno, claro, uno tiene contacto con la madre naturaleza, uno se recarga de energía, pero no lo hagas tan a menudo y sobre cualquier suelo. Debes limpiar tus pies después de hacer una caminata en el suelo, lavarte muy bien los pies, no lo cojas de hábito tampoco, porque es vía de transmisión de parásitos. Sí, claro, uno tiene contacto, se descarga de energía negativa, se recarga, hay como una especie de polvo a tierra, pero no lo vayas a coger de hábito porque no es muy saludable estar caminando sobre cualquier suelo, al menos. Y si caminas descalzo, por favor después lávate muy bien los pies. Hay gente que no, que en un parque camino descalzo, pero las heces de los perros, de los animales. Te quiero alertar para que de pronto tengas en cuenta esos pequeños detalles que pueden pasar en una primera instancia desapercibidos, pero que nos pueden ocasionar múltiples problemas de salud. Otra vía de transmisión de los parásitos, por supuesto, la picadura de los insectos vectores, en el caso de la malaria que ya he venido nombrando, y contacto directo con personas que están de pronto enfermas de parásitos o animales infestados, en el caso de los parásitos externos, en fin. Hay prácticas sexuales también. Quiero nombrar una muy tangencialmente que puede ocasionar también la transmisión de parásitos, que son los famosos besos anales,
pues es una práctica muy extendida hoy en día. También debes tener, si te gusta esta práctica, tener en cuenta de que puede ser una vía de transmisión de parásitos, así que la abscesia posterior es bien importante para evitar y purgarse, ¿no? Siempre hemos escuchado aquello que pues muchas personas lo defienden como una verdad en letra de molde, otros dicen que no debe ser tenida tan en cuenta. Purgarse por lo menos 2 veces al año, pues es una práctica de todas formas, al menos una vez al año, porque hay, sobre todo en estos países de América Latina, países donde de pronto hay ciertas limitaciones, sobre todo en algunos sectores rurales, a agua de buena calidad y todo eso, pues tener en cuenta que desparasitar nuestro cuerpo es algo bien importante para evitar la infestación o enfermarnos de una cantidad de situaciones que se derivan de la presencia de esa fauna maligna en nuestro tracto gastrointestinal. Los síntomas van a depender, por supuesto, del tipo de parásito y del órgano afectado, pero algunos muy frecuentes, pues obviamente son el dolor abdominal, la diarrea o el estreñimiento, pérdida de peso o de nutrición, la anemia por pérdida crónica de sangre en el intestino, como en el caso de las famosas uncinarias, que son muy frecuentes en muchas personas, la picazón anal, que es una manifestación de oxiuro, sobre todo afecta mucho a los niños. Recuerda que estos pequeños gusanos, en las noches, la hembra de estos gusanos deposita huevos en la zona anal y produce ese prurito o picor intenso. También la fatiga, la debilidad, pues da cuenta de que estamos enfermos de parásitos, lesiones en la piel, en caso de ectoparasitosis, y también pues ya cuando la situación es muchísimo más grave puede presentarse una obstrucción intestinal, complicaciones del hígado o neurológicas. ¿Cómo se diagnostica una parasitosis? Pues tal vez el examen más fiable es el coprológico para buscar ya sea huevos, quistes, trofozoitos, pruebas rápidas serológicas en el caso pues de la malaria, por ejemplo, toxoplasmosis, en fin, las biopsias o imágenes en casos específicos, sobre todo cuando la infestación es muy grave, sobre todo cuando hay presencia de tenias o de estos famosos parásitos que son como unas culebras. Yo me atrevería a utilizar ese término, porque es que imagínese usted tener una lombriz de estas que mide 30 o 40 centímetros al interior del organismo, y no una sino varias, pues eso es como tener un monstruo adentro, ¿verdad? ¿Cómo vamos a eliminar o al menos a tratar en una primera instancia estas parasitosis? Pues hay antiparasitarios específicos según pues obviamente el agente. Encontramos tal vez los más vendidos, incluso de venta libre, metronidazol, tinidazol, para giardiasis, amebiasis, el albendazol, el mebendazol para casos de osiuros, ascaris, uncinarias, que va a aparecer muchísimo ese nombre. Son muy peligrosos estas uncinarias. Para las tenias o esquitosomiasis vamos a utilizar el brazicantel, la ivermectina. Más adelante estaré haciendo un podcast de ivermectina, porque este antiparasitario, sobre todo ahora en lo de la cuestión de la pandemia en años pasados, cobró mucha relevancia. Se crearon también muchos mitos acerca de la ivermectina. Tiene usos muy específicos, no solamente en los animales, sino en los seres humanos, así que valdría la pena hablar un poquito más a fondo de este medicamento ivermectina para develar algunos mitos, al menos desmontarlos, y pues afianzar algunas situaciones que obviamente se pueden derivar de positivas en cuanto a la salud, ya sea humana o animal, por el uso de este antiparasitario. Y pues se utilizaría para casos de escabiosis, pediculosis, en fin, tratamientos para la anemia en caso de haber sido diagnosticada la persona de parasitosis. Posiblemente también sufra de anemia o complicaciones asociadas, porque recuerda que hay muchos parásitos, vuelvo y digo las uncinarias, tienen como unas ventosas que se adosan a las paredes intestinales, no solamente para fijarse, sino para extraer, chupar literalmente los nutrientes que se adquieren a través de la alimentación. Es muy importante para que prevengas parasitosis, lavar muy bien las frutas y las verduras, beber agua segura, es decir, que esté hervida, filtrada, tratada, agua cruda. Hay personas que tienen de pronto ideas erróneas de ir al monte, a la selva, al bosque, encuentran un riachuelo que se ve muy limpio, en la montaña sobre todo manantiales, creen que no, pues es agua recién salida de la tierra, eso no tiene ningún contaminante. Ahí hay entidades biológicas vivas, claro, entidades orgánicas, hay parásitos. Para que no vayas a tomar directamente esa agua, pilas con esto. Hay que lavarse muy bien las manos antes de comer, un hábito que no se puede perder y que debemos enseñar a los más pequeños. Lavarse las manitas y después de ir al baño, por supuesto.
usar zapatos, mis queridos amigos y amigas, para evitar el contacto directo con suelos contaminados. Ya te dije, sí, caminar descalzo es rico, hacerlo, pero después lavarse los piecitos, porque uno no sabe si en ese suelo hay contaminación de heces, alguien o algún animal infestado de parásitos tuvo contacto con ese suelo y caminar por ahí puede ser peligroso. Y hay que desparasitarse, vuelvo y te repito, periódicamente, sobre todo de niños en zonas endémicas. No solamente los niños sufren de parasitosis todo el mundo, sino que los niños son las víctimas, pues a veces prevenidas de estos parásitos e incluso pueden convertirse en víctimas mortales, porque esto malogra la nutrición y la salud en general de un niño afectado por parasitosis. Y hacer controles, por supuesto, de vectores, su higiene en el hogar. Recuerda los parásitos transmitidos por mosquitos, sobre todo en el caso de la malaria, fumigar, utilizar el toldillo, el mosquitero, todo eso, sobre todo donde hay tantos zancudos, porque no solamente los zancudos transmiten virus, sino también parásitos, como en el caso de la malaria. Así que vendría a ser esta parasitosis un problema de salud frecuente, sobre todo en zonas de deficiente saneamiento básico, y puede ir desde molestias leves, como ya te decía al principio, hasta cuadros muy graves. La higiene, la buena higiene y la desparasitación preventiva son claves para reducir su impacto. Pero hablemos un poquito acerca de cuáles serían los parásitos intestinales más peligrosos y cuánto pueden llegar a desarrollarse. Entonces ahí encontramos a nivel de los parásitos que van a poblar nuestro intestino, que pues no todos por supuesto van a representar el mismo nivel de riesgo, algunos solo pues causan algunas molestias leves, llevables, mientras que hay otros parásitos que pueden comprometer seriamente la salud por su tamaño. Ya te decía, ¿verdad? Lombrices de 30 o 40 centímetros o tenias de hasta 7 metros, una cosa espantosa, es como tener un monstruo adentro, porque eso, imagínate, si mide 7 metros una tenia desenroscada, pues como 3 veces tu tamaño. Y pues ahí encontramos entonces los helmintos, que son gusanos intestinales, los ascaris lumbricoides, lombriz intestinal. Préstame atención porque puede medir efectivamente de 30 a 40 centímetros y no vas a tener solamente uno, sino varios. Esto puede obstruir incluso por la cantidad de estos parásitos, puede ocasionar obstrucción intestinal, perforación intestinal, migración a vías biliares o páncreas, causando pancreatitis o abscesos. Una sola persona infestada de estas lombrices puede albergar cientos de estos animales en una especie de infestación masiva. Hay unas fotografías que no se las recomiendo a todo el mundo, son muy perturbadoras, en morgues, por ejemplo, donde han fallecido niños víctimas de parásitos o personas que fallecieron de otro tipo de enfermedades, y al paso de unas horas estas lombrices, estas lumbricoides, salen desesperadas por nariz, boca, pero es un cuadro espantoso, muy perturbador, pero que da cuenta de lo que puede estar poblando tu intestino, para que te desparasites, para que tengas sobre todo medidas de higiene pertinentes y evitar situaciones complicadísimas. En estos cadáveres se puede apreciar la magnitud del problema de los parásitos, porque es que salen por los orificios, por ano, nariz, boca, orejas, por todas partes, una cantidad de estas lombrices. Y la tenia solitaria, pues obviamente, como ya te decía, puede tener de 2 a 7 metros en el intestino humano, va enroscada. Por supuesto, es muy peligrosa porque estos huevos pueden migrar fuera del intestino y producir una enfermedad, préstame atención, cisticercosis, o sea, quistes en el cerebro, en los ojos, en los músculos también. La cisticercosis cerebral, pues obviamente puede causar epilepsia y llegar a ser mortal en la mayoría de los casos. Así que esto de la tenia es un problema mayúsculo, así como su tamaño. Pues hay de tamaños un poco más reducidos, encontramos gusanos de 1 centímetro que son muy dañinos también, porque como te decía, ¿no? Se van fijando en la mucosa intestinal con esas ventosas que tienen, chupan la sangre y puede producir una anemia severa, una desnutrición, sobre todo pues en niños, en mujeres embarazadas, en personas que de pronto tienen alguna complicación a nivel inmunológico, también puede llegar a ser mortal. Así que mucho cuidado con este tipo de parásitos. Los Enterochiloides stercoralis, por ejemplo, las hembras miden 2 milímetros, son pequeñitos, aunque es pequeño puede causar infecciones que son persistentes y de por vida, ya que se autorreplica. Así que este parásito tan diminuto de 2 milímetros se va a autorreplicar dentro del organismo y va a causar una autoinfección permanente.
en personas que son inmunodeprimidas es muy peligroso porque produce síndromes de hiperinfección que se disemina en varios órganos. La persona puede incluso perder la vida por estos parásitos tan pequeños, pero que tienen esa característica que se autorreplican. Es decir, es bien complicado a veces eliminarlos porque en una primera instancia como que no causan una reacción externa evidente de que la persona tiene ese tipo de parásito. Y pues hay también protozoarios intestinales que son muy peligrosos. Encontramos las amebas que son microscópicas, pero van a causar disentería amebiana, diarrea con sangre y moco. Y lo más grave es que pueden atravesar también la pared intestinal, producir accesos hepáticos, afectar los pulmones, el mismo cerebro. La cuestión de las amebas son microscópicas, pero supremamente dañinas. Y también la Giardia lamblia, que es microscópica, es otro parásito. No suele ser mortal como en el caso de las amebas, pero pues va a producir una malabsorción intestinal, retraso en el crecimiento y de nutrición crónica en niños si no se trata a tiempo. Ahí como que te voy dando luces acerca de las especies, porque puede ser que la persona no tenga una especie de parásito, sino que tenga varias. Lo más peligrosos por su tamaño y complicaciones, entonces recuerda, los Ascaris lumbricoides pueden llegar hasta los 40 centímetros, si son muchas producir obstrucción intestinal, qué horror uno tener esos animales, esas culebras ahí dentro del intestino. La tenia, peligrosísima, aterradora, hasta 7 metros, riesgo de cisticercosis, recuerda, o sea, esa situación de esos tumores cerebrales. Y pues también los que son más peligrosos y que producen efectos sistémicos, entonces ahí están los estercoralis, que tiene esa cuestión de la autorreplicación. Esto es como una especie de una situación de película, ¿verdad? De una película de terror, porque se autorreplica y causa autoinfección en la persona y a veces es difícil de eliminar este tipo de parásito, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos puede ser mortal. También entonces recuerda que las uncinarias producen anemia severa crónica porque esos también se adosan, se fijan con esas ventosas y chupan los nutrientes. Y pues al tener esa cantidad de parásitos en nuestro organismo, nos puede estar surgiendo una duda, o a varias personas que escuchan el podcast, de si unos parásitos grandes se pueden comer a otros parásitos más pequeños. Y eso pues obviamente que en el mundo de la parasitología existe y hay un concepto incluso para darle nombre a esto, que es el hiperparasitismo, que es cuando un parásito vive a expensas de otro parásito, o sea, un parásito con parásitos. Pues en la naturaleza encontramos varios ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de los insectos es común que ciertos avispones parasiten huevos dentro de larvas que ya estaban parasitadas por otro insecto. Se aprovechan, son oportunistas. El nuevo parásito pues termina devorando el parásito original. Ahí podemos encontrar en el caso, por ejemplo, de las avispas que van a poblar las larvas de ciertas moscas. Esto se llama control biológico. En muchos casos o en muchos sitios donde hay muchísimas moscas se utiliza con mucho éxito ese control biológico. Que esa avispita va a depositar los huevos en las larvas de estas moscas y termina devorando pues a la mosca, y esto reduce la población de moscas. Ahí como para que tengas un ejemplo de cómo funciona esta cuestión. En organismos microscópicos también ocurre pues en el caso de algunos protozoarios parásitos que pueden ser infectados por virus conocidos como viroparásitos. A los parásitos también les afectan los virus y las bacterias. Y en este control biológico se puede utilizar incluso en medicina para crear ciertas condiciones que favorezcan, bueno, de pronto por cuestiones de tiempo ojalá que lo logre. Te voy a explicar un poquito más en detalle de qué se trata eso, sino en un capítulo posterior. En parásitos intestinales de personas el hiperparasitismo es un poquito raro, pero pues hay unos fenómenos que son un poquito curiosos. Por ejemplo, protozoos dentro del mintos. Se han descrito pues casos donde protozoos como la giardia o tricomonas pueden vivir dentro del intestino de un gusano parásito, como esos grandotes que te decía de 40 centímetros. No exactamente se lo comen, pero sí lo usan como hábitat para estar ahí, ese tipo de microorganismos. Hongos sobre gusanos también encontramos algunos nematodos, o mejor nematodos, gusanos, que son gusanos intestinales, pueden ser invadidos por estos hongos, por estas micosis, que son microscópicas, que van a crecer dentro de ellos y terminan matando al parásito. También, por supuesto, que encontramos casos de bacterias endosimbiontes, que son algunos parásitos que llevan estas bacterias dentro que van a afectar su biología.
Por ejemplo, hay un parásito que se llama Brugia malayi, que es causante de filariasis, que alberga bacterias del género Wolbachia. Me perdonan que utilice de pronto estos términos así como en latín, a veces me cuesta a mí incluso memorizarlos, como fijarlos, como pronunciarlos. No son muy comunes, pero que obviamente deben decirse porque corresponden a la naturaleza propia, o mejor a las especificaciones propias de estos microorganismos o de algunos que no son ni tan microscópicos, pero que deben ser clasificados de esa forma. Bueno, en el caso de este tipo de parásitos, son esenciales para su supervivencia. Estas bacterias, si se mata la bacteria, pues igual, con antibióticos, el parásito también va a morir. Por ende, pues hay como una relación un poquito estrecha ahí entre estas bacterias y estos parásitos. Hay como una relación simbiótica de beneficio mutuo, ¿verdad? O sea que sí existen parásitos que parasitan otros parásitos. Hiperparasitismo, te recuerdo, es el término, muy visto en los insectos y microorganismos. En humanos los ejemplos pueden ser un poquito más indirectos, protozoos, bacterias o virus que van a habitar dentro de otros parásitos, que los pueden debilitar o condicionar su vida, su ciclo de vida. Pues no es muy común encontrar un gusano grande comiéndose a otro gusano en el intestino humano, pero sí hay una auténtica cadena de parasitismo microscópica. De pronto, claro, esa cuestión de un parásito grande devorando otro pequeñito, pues no se da, pero sí hay una relación, sobre todo a nivel funcional de la biología del parásito, sobre todo en lo que respecta a bacterias, virus e incluso hongos. Y pues a veces cuando hablamos de parásitos, lo tenemos como un referente muy negativo, pero nos ponemos a pensar, ¿hay de pronto bacterias buenas? Claro que las hay, por supuesto. Virus también que pueden ser beneficiosas para algunas cuestiones inmunológicas, hasta hongos que pueden cumplir una función, pues no muy benéfica, y ni vamos a hablar de que todos los hongos la tengan, pero existen hongos que pueden ocasionar algún beneficio a nuestro cuerpo en determinados contextos inmunológicos. Pero la pregunta es, ¿será que hay parásitos buenos? Pues, a ver, ya de por sí, la palabra parásito implica que la relación es dañina para el huésped, ¿verdad? A diferencia pues de las bacterias o los hongos que tienen brava, que pueden ser comensales o incluso beneficiosos, los parásitos casi siempre causan pues algún daño, algún perjuicio, ya sea nutricional, inmunológico, físico. Pero por supuesto que hay matices. El parásito por definición vive a expensas del huésped y le genera algún daño, y hay comensales simbiontes que viven en el huésped sin causarle daño o incluso pueden aportar beneficio, como en el caso de algunos virus y bacterias, efectivo. Por eso se dice que no existen parásitos beneficiosos en sentido estricto, pero esos matices vendría a ser, por ejemplo, te voy a poner unos ejemplos. Por ejemplo, en el caso de los helmintos y el sistema inmunológico, pues se ha podido comprobar que algunas infecciones por gusanos intestinales pueden modular el sistema inmunológico. Entonces, en este contexto, en personas con enfermedades autoinmunes como Crohn's, colitis ulcerativo, que sufran de asma, en fin, la presencia pero controlada de ciertos helmintos va a reducir el proceso inflamatorio. E incluso hay terapias con este nombre, helmintoterapia, por ejemplo, donde se infecta intencionalmente al paciente con dosis mínimas de parásitos controladas para calmar la hiperactividad inmunitaria, y a veces la infección por un parásito puede proteger contra otro más peligroso. Ejemplo claro de esto en ciertos helmintos, ¿verdad? Que pueden reducir la carga de la malaria, por ejemplo, al activar mecanismos inmunológicos diferentes, pero obviamente que esta es una cuestión que debe ser estrictamente controlada, porque es que esa cuestión de los parásitos a veces se desborda, se puede salir de la mano, se puede multiplicar muchísimo por algunas condiciones o características propias de cada paciente y de acuerdo inclusive también a la respuesta inmunológica de cada organismo, que no es igual en todos los casos. Por eso debe hacerse con un seguimiento estrictamente clínico. Esto es algo que no se puede desarrollar, por ejemplo, en la casa, sino en ambientes controlados a nivel de medicina, de regulación de especialistas, de exámenes especializados, en fin, es una cuestión un poquito complicada. Hay microorganismos asociados a parásitos, como pues ya te mencionaba anteriormente, algunos parásitos llevan bacterias que son endosimbiontes,
si esas bacterias se eliminan, pues el parásito va a morir. No es un beneficio directo para nosotros, pero muestra que pues la biología tiene sus matices importantes y que obviamente debemos recurrir a la ciencia médica especializada para lograr obtener un beneficio. De pronto no nos interesa ya mucho en el sentido de que si nosotros nos damos cuenta de que tenemos una enfermedad, ya sea causada por parásitos de otro tipo, queremos eliminarlo, sobre todo recurriendo a la medicina, y que tener ese control biológico dentro de nuestro organismo puede causarnos incluso algún tipo de perturbación de saber que hay bacterias o hay parásitos que están eliminando a otros y que nosotros vendríamos a ser como un convidado de piedra en el sentido de vamos a esperar a ver qué pasa al interior de nuestro cuerpo. Poquito complicada la situación para ser realistas, Entonces, pues sí, obviamente que existe ese tipo de que algunos parásitos en algunos contextos en un momento determinado pueden tener algún efecto benéfico para nosotros, pero no es lo más normal, ni tampoco es lo que nosotros quisiéramos o aspiráramos a ello, sino que afortunadamente la ciencia médica se ha desarrollado mucho en ese sentido y hoy en día existen una cantidad de antiparasitarios. Vuelvo y repito algo que dije al principio, no quiere decir que los purgantes naturales sean malos, pero son muy limitados. Por ejemplo, el ajo, tal vez uno de los más utilizados, puede llegar a matar algunos helmintos, en cierta cantidad, no los va a sacar todos, o puede crear una reacción desfavorable para algún tipo de parásito en especial, no los va a sacar todos. Entonces ahí nos creamos una falsa expectativa. A lo mejor ir a la fija, ¿verdad? Tomar un antiparasitario prescrito, recetado, que está elaborado con el fin de sacar varias especies de parásitos y no nos complicamos tanto. Bueno, que lo natural, que sí es poderoso, efectivo, bien, yo soy defensor de eso también, por supuesto, pero hay que ser realistas, conscientes, no tan románticos. A veces tenemos la tendencia de romantizar lo natural y creer que es súper efectivo, y no es así en la mayoría de los casos. En la naturaleza nos encontramos dos factores, que a veces el principio activo no es tan fuerte ni definitivo para eliminar una enfermedad, o que hay plantas, por ejemplo, y principios activos de la naturaleza que nos pueden causar un beneficio, pero también un daño. Hay antiparasitarios en este momentico, es que son nombres un poquito complicados, no me acuerdo, que son naturales, pero pueden ocasionar un daño hepático, una contaminación del hígado, si no se toman las dosis adecuadas o la persona los extiende por tiempos también muy prolongados. Así que trae un beneficio, pero también un perjuicio. Es mejor entonces ir a la fija. Ya vuelvo y repito, la ciencia ha creado este tipo de medicamentos seguros incluso para infantes, para personas muy pequeñas, así que no nos compliquemos tanto. Son de sostenimiento, claro, te pueden ayudar incluso el ajo, por ejemplo, que es tal vez uno de los más famosos, no solamente a mantener a raya cierta cantidad y ciertas especies de parásitos, sino que puede también desintoxicar el organismo, pero tampoco puedes abusar, porque esto va eliminando algunas sustancias que son azufradas que pueden llegar a contaminar algún órgano, o ese efecto acumulativo puede originarte también problemas en el hígado, en el páncreas, en las vías biliares. Así que no hay que abusar tampoco de las cuestiones naturales y creer que es inocuo, que es bueno para matar la enfermedad, pero que no nos va a hacer daño. Tiene efectos secundarios, por supuesto. Siempre asesorarse muy bien, sobre todo, repito algo que hasta la saciedad lo hago en este podcast, asesorarse y acompañarse de personas que sepan, de especialistas, informarse bien. Vencer la ignorancia es el primer paso para nosotros liberarnos de tantos prejuicios en nuestra salud y poder contar con ese beneficio del acompañamiento profesional, pues es algo que nos va a permitir vivir mejor. Queridos amigos, laven bien los alimentos, a lavarse las manitas, por favor. Tener buena higiene es la primera barrera de contención para evitar la parasitosis y los daños que originan en nuestras poblaciones, no solamente infantiles, sino de todo tipo. Queridos amigos, qué gusto haber estado con todos ustedes en este podcast Naturismo al Día. Será en una próxima oportunidad.